Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presenta El Analista. Me ha tocado presentar un tema tan importante en Bolivia Web TV. Yo soy el profesor René Antonio Calvimontes Guerrero, psiquiatra, terapeuta familiar y sexólogo en Bolivia. Y bueno, estos amigos que siempre tenemos, en los cuales estamos informando para el mundo, algunas cosas tan importantes como es la violencia. Hoy día vamos a tocar un tema tan importante que es el nacimiento de la violencia, cómo nace la violencia, ¿no? Bolivia Web TV presenta El Analista. Hasta hace unos 10 años atrás había muchos enigmas de la violencia. Hoy sabemos perfectamente que la violencia tenemos que mirarla desde 3 puntos. 3 generaciones atrás. El otro aspecto viene el aspecto genético, biológico y cognitivo. Después de la genética tenemos que ver qué tipo de parejas engendran hijos violentos. Y eso determina que generalmente, para dar un ejemplo, de un padre alcohólico con una madre sumisa, determina que se activan los genes patológicos de la psicopatía y generalmente este muchacho ya nace con hiperactividad, con TDAH, que se llama trastorno por déficit de atención, o un chico muy pegador o muy violento desde la infancia. Cuando estos niños nacen también lloran mucho, no se los calma con nada. Entonces empieza a nacer la violencia y a medida que vamos teniendo una madre que es patológica en el caso de los hombres y un padre que es patológico en el caso de las mujeres, determina que se rompe la imagen de la madre, y al romperse la imagen de la madre, este violento necesariamente le hace pagar a la nueva pareja lo que la madre le hizo a ellos con romperse la imagen. ¿Qué es romperse la imagen de una madre? Es cuando una madre ha tenido muchas parejas, de los cuales en cada pareja ha tenido un hijo, y hay varios hijos de varios apellidos. Entonces todos los hijos hubiésemos querido que nuestra señora madre sea única. No lo es así. Igualmente la hija mujer, el padre hubiese querido que sea única y no es así. Entonces al romperse la imagen se rompen las estructuras psicopatológicas de la fase de la educación, que es de 0 edad a 9 años de edad. Y eso hace que necesariamente se vayan alterando los neurotransmisores químicos. ¿Qué es lo que primero se altera? La serotonina. Al alterarse la serotonina, que es la hormona, la fisiología del equilibrio de la cabeza, ya se alteran los comportamientos. Ahora, a medida que vamos naciendo y creciendo, a partir de 0 edad hasta los 9 años, ya nacemos con ciertos complejos de inferioridad, que los complejos de inferioridad son 5: estéticos, sociales, económicos, formacionales y culturales. Y eso determina de que ese complejo de inferioridad que vos tienes personalmente, lo reviertes con un complejo de superioridad. Y ese complejo de superioridad te hace que vos entres a formar parte de esta mega tendencia del consumismo, de las adicciones, del alcoholismo, de la marihuana, y se torna mucho más violento porque todo adicto anula su realidad con la adicción. Entonces, después de volver de la adicción, vuelven nuevamente a la hiperactividad y vuelven a la violencia, ya con el otro ser por complejos de inferioridad. La violencia puede ser de diferentes factores. En su inicio es psicológica, moral, económica, vivencial, estética y social, y después ya se torna material, cuando ya se pegan entre ellos o llegan a un feminicidio o llegan a un homicidio o llegan a cualquier elemento de agresión constante por la violencia. Eso hace profundamente que la situación de la violencia sea un concomitante para muchos factores. Entran aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos, genéticos, biológicos, económicos y lo más importante, que entra la educación, la formación y la cultura innata. Como nosotros tenemos ya gravísimos problemas de dónde venimos, dónde nacemos, y tenemos lo que se llama la xenofobia familiar, no acepto cómo era mi abuelo, mi padre, mi madre, no acepto que el señor era moreno, peticito, chiquitito, gordito, yo hubiese querido que mi padre sea rubio, de 2 metros de altura, ojo celeste, entonces yo no acepto, eso se llama xenofobia social. Eso, al no aceptar mi identidad, de dónde vengo, también genera
aspectos en los cuales voy a ser violento. Porque si yo no tengo una esposa o un esposo que sea el ideal que yo hubiese tenido, generalmente voy a vivir totalmente enfadado y enojado. Si yo no descargo en la calle, descargo en la casa. Y la violencia se descarga en quien menos puede defenderse. La violencia es una enfermedad gravísima mental, donde ya se tiene alteración de la conciencia, tiene alucinaciones y tiene delirios, tiene muchos complejos de inferioridad, tanto como el feminicidio como la violencia verbal o material, y eso determina que ya se es insostenible vivir con una persona que te contradice algo que tú crees que es verdad. Los violentos generalmente tienen, o las violentas generalmente tienen verdad absoluta, y la verdad absoluta generalmente nos da un aspecto que se llama la inseguridad, y la inseguridad se la traslada nuevamente a la violencia. O sea, hay muchos elementos por los cuales puede ser violento, y la violencia generalmente la haces en un momento en que hay una contradicción social, personal, matrimonial, vivencial y de pareja, que tú no tienes la verdad. Y como tú quieres tener un espacio en tu vida, determina que esa esencia la haces a través de imponerte materialmente con la violencia a algo que tú no has tenido nunca ni de cuando naciste. Entonces el violento busca un espacio en la sociedad, busca un espacio en la pareja y no lo tiene. Y de esa manera busca necesariamente con la violencia tener un espacio, lo cual enreda más su problema, más su conflicto, y el violento es 3 generaciones atrás enfermo. Los violentos nacen, se hacen y se perfilan a violentos cada vez más cuando hay una contradicción existencial sobre su vida. La condición de la megatendencia, el consumismo, y esta identidad de consumir todo a costa de todo, la violencia viene primero con la delincuencia. La delincuencia viene necesariamente con el narcotráfico. El narcotráfico viene con la tenencia de dinero fácil. Y esa tenencia de dinero fácil hace que todas las cosas encarezcan, pero como los narcotraficantes no hace que se encarezca, la violencia nace por todos lados. Cuando el hombre rompe la estructura y la cadena, porque detrás de cada violento hay 40 violentitos chiquititos, y eso determina que la sociedad los va encareciendo y se van formando las pandillas. De las pandillas nacen las barriadas nace la esencia que es la cárcel, la judicatura, la policía. Todas las instituciones proclaman necesariamente una paz, pero hay una especie de efervescencia, hay un ácido que se llama ese ácido megatendencia, consumismo, tener dinero como sea. Y antiguamente, hasta hace 10 años, 15 años, era el ser antes que el tener. Hoy día es el tener antes del ser. Y eso te genera violencia de querer tener dinero a cualquier costa. La apariencia, los medios de comunicación masiva, ¿qué hacen? Con el amarillismo del dramatismo de la delincuencia, más bien los hace salir de la anomia. ¿Qué es la anomia? Pertenecer a una sociedad, y eso hace el amarillismo de los medios de comunicación masivos. Entonces, en vez de ayudarnos, cuando vemos nosotros un violento en la televisión, o vemos en Bolivia Web TV algo que realmente nos llama atención, determinamos que la violencia que nosotros tenemos dentro de la casa la vemos muy pequeña a la que ocurre afuera en la calle. Por lo tanto, la violencia se va amortiguando y entonces yo me vuelvo un violento natural. Y como hoy ya tenemos una cultura de la violencia, creemos que es normal. Tenemos una cultura del hombre que no sonríe, tenemos una cultura del hombre aburrido, tenemos una cultura del ceño fruncido. Entonces cada vez se está acabando más la gente por esencia que sonríe, que saluda, que cree en la vida, que cree en el humano, y se está acabando los valores categóricos también de la esencia del humano, de verlo como humano. Una satisfacción muy corta, como el mundo de la megatendencia, la televisión y el canal es muy corto, los minutos son muy sagrados. Me despido muy oportunamente a todo el mundo a través de Bolivia Web TV para que realmente podamos llegar hacia ellos con un poco de enseñanza y sabiduría de lo que es la violencia. Bolivia Web TV presentó El Analista.